Hermanos, bienvenidos los que están a través de los medios de comunicación. La iglesia hispana de los Estados Unidos tiene un avivamiento. Dios los trajo acá para un avivamiento sobrenatural. Amén. Déjalo más fuerte al Señor. Vamos a la palabra esta noche. Vamos a la palabra y leemos a Lucas capítulo 11. Vamos a la lectura, versículo 1. Quiero llevarlo a una manera de estudio, de reflexión, hermanos, porque quiero sacarnos, que salgamos de esa cultura cristiana. Esa cultura cristiana. El cristianismo no es una cultura. El cristianismo es una relación con Dios. Dice la palabra del Señor, como está escrita en Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. El tema es el misterio de la oración. El misterio de la oración. Es un misterio la oración. Si usted no lo sabía, es un misterio. No todos lo entendemos. El orar no todos lo entendemos. ¿Sabe que a veces oramos porque hemos aprendido una religión, pero no oramos? No oramos de acuerdo a los propósitos de Dios. Un misterio es algo oculto, pero que se revela a aquellos que se acercan a Dios. Es un misterio porque usted está orando y usted no ve a nadie, ¿verdad? Es un misterio. Porque usted está platicando y usted no ve a nadie, sino que por fe usted está entendiendo que Dios le está oyendo. Pero muchas veces, cuando estamos orando, no pensamos que Dios está a la par de nosotros. Pensamos que Dios está allá, en el fin del mundo, como dicen. Pero Dios ahí está. Entonces es un misterio que hoy vamos a ver ese misterio. Y es, fíjense que la oración, hermanos, todo el mundo ora. Todo el mundo ora. Digo yo, ¿verdad? En que sea un minuto, ora. Pero la oración es profunda. La oración es bien profunda. No es solo decir oración, no, la oración es bien profunda. Para que los discípulos le dijeran al Señor: enséñanos a orar. O sea que es aprendido. Es aprendido. El orar es aprendido. Necesitamos aprender a orar. Por eso es que hay un problema en ciertas personas que no pueden orar. Si usted les dice, te toca la oración, no vienen. No vienen. Si usted les dice, dirige la oración, no la dirigen. Porque no han aprendido a orar. Pero debemos de nosotros, hermanos, comenzar a aprender a orar. Qué lindo que este hombre se le ocurrió decirle al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y todos los profetas, todos los maestros, los rabinos, enseñan a orar a sus discípulos. Por eso es cuando yo le enseño a orar a usted y le grito y le regaño, no sé, no, yo le estoy enseñando a gritos, por lo menos. Dice la versión Voz. ¿Qué dice la versión Voz? En otra ocasión Jesús estaba orando, el mismo versículo. Al terminar, uno de sus discípulos se le acercó y dice el discípulo: Maestro, ¿nos enseñarías tu manera de orar? Tu manera de orar. Quiere decir que Jesús había traído otra manera de orar. Y ellos se sorprendieron. Ellos sabían, porque incluso había unos discípulos que habían sido seguidores de Juan. Ellos sabían cómo orar. Lo que no sabían era la manera en la que Jesús oraba. Lo que no entendían por qué Jesús
orando, y se levantaba y caminaba y le salía un demonio y lo sacaba afuera. Entonces ellos decían, ¿cómo es que este tiene tanto poder? Por eso le dicen, enséñanos a orar. Otra cosa, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Ellos se admiraron de la oración de Jesús. ¿Por qué sería? Vamos a ver si usted tiene alguna revelación por ahí que sería bienvenida la aportación. ¿Por qué cree usted que se admiraron de la manera de orar de Jesús? ¿Qué oyeron de diferente ellos? Le doy una pista. ¿Qué oyeron de diferente? Que no se oía en el Antiguo Testamento. Ya le di una pista bien cerca. Como es un misterio. ¿Saben cuál fue la palabra que ellos no habían escuchado? Dígame. Padre. Esa palabra ellos no la habían escuchado. En el Antiguo Testamento ninguno oró, Padre mío. Por eso cuando ellos oían que Jesús les decía, Padre, ellos decían, ¿cómo? Si nuestro padre es Abraham. Pero ¿cómo él está llamando Padre? Por eso cuando el Padre Nuestro, que la mayoría se lo saben de memoria, porque hasta en la religión se lo enseñan, Jesús les dijo, cuando oréis, orad, Padre Nuestro que... ¿Se da cuenta? Entonces por eso ellos se admiraban, porque Jesús tenía una relación, y esa relación que tenía Jesús la puede tener usted y yo en el misterio de la oración. Amén. En el misterio de la oración. Así que la oración es un misterio. Dice, nos enseñarás tu manera de orar. Y le dicen, en esta versión dice, Juan enseñó a sus discípulos su manera de orar. Y esperamos que hagas lo mismo. ¿Cómo oraría Juan? Pregunté a un hombre con el espíritu de Elías. Jehová te reprenda, le decía a la gente religiosa. Jehová te reprenda, Juan. Pero nunca Juan tuvo la oportunidad de decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Papito lindo. Y ahora nosotros, hermano, en la Biblia, nunca usted oye que una persona que ora le diga, papito lindo, papito hermoso, papito te quiero. Ninguno. Y usted y yo tenemos la oportunidad. No sé si usted se lo dice. Entonces, como es un misterio, vamos primero al misterio del tiempo, el tiempo de oración, el tiempo de oración. ¿Cuánto se podrá orar? ¿Cuándo se podrá orar? Hubieron oraciones breves, ¿verdad? La oración de Pedro, Señor, sálvame, se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Y el Señor lo sacó. El que estaba allá en la cruz, que estaba crucificado con Jesús, le dijo, Señor, solo acuérdate cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ahora mismo estarás en mi reino. Fueron oraciones breves. Pero la oración, el Señor Jesús, por lo menos pide una hora de oración. Por lo menos cada cristiano deberíamos durar una hora de oración. Eso es lo que el Señor pide. El Señor dice que en cierta ocasión pasó toda la noche orando. Mire qué lindo. Es el tiempo marcado. Es el tiempo marcado de la oración. Pasó toda la noche orando. Y en esta ocasión, en San Mateo 26, 39 y 40, Jesús marca la hora de oración. La hora de oración. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. ¿Qué decía? Padre mío. Ay, Padre mío. Eso es lo que le llamaba la atención a los discípulos. Decía, ¿cómo es que le dice Padre? ¿Cómo es que él le dice papá? Le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el versículo 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro,
¿A qué le dijo Pedro? Así que una hora te pide el Señor. Eso el Señor te la pidió. Pero el Señor oró 3 horas. Porque el Señor oró 1 hora, fue y regresó y los halló durmiendo. Y le habló a Pedro. Se fue, oró otra hora, regresó y los halló durmiendo. Se fue y regresó la tercera vez. Fueron 3 veces. La que el Señor vino y los halló durmiendo. Entonces, el tiempo de oración que el Señor pide, usted puede orar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Puede orar 15 minutos. ¿Cuánto oran los líderes de célula? Nada, pues nada. Como le dijo aquel, ¿vale? Usted no nada, le dijo, porque fueron a la playa. Y llegó el que lo había invitado a la playa, que lo vio que no nadaba, y le dijo, usted no nada, le dijo. ¿Y qué le dijo el otro? No traje. Chiste para inteligente. No traje, le dijo. Así están usted no ora nada. Oiga, usted puede orar, su horario usted no puede establecer, pero el Señor demanda 1 hora de oración. Ahora, si usted quiere orar 2 horas, oh, gloria a Dios. Si usted quiere orar 3 horas, gloria a Dios. Pero es un misterio, hay un misterio en esa hora de oración, hermano. Hay un misterio de la respuesta que Dios tiene para nosotros. Ese misterio de la hora de oración, ¿sabe qué pedía el Señor? Que estuvieran con Él. Usted a veces no está en cuerpo presente con la gente, pero usted está orando, por lo menos le diga 1 hora a orar por el problema de su vecino, de su familiar. Usted está con ellos. Eso es lo que el Señor quería, por eso le dice, no a ver, así que, cuando esa palabra para nosotros en español dice así que, ese es ya un llamamiento de atención, hermano. Cuando usted llama a su hijo, vení, quiero platicar con vos o contigo, y ya llega, mira, te quería decir, le dice usted, ¿verdad? A su hijo, mira, quería hablar contigo, esto y esto y el otro. No es llamada de atención. Pero cuando usted le habla y le dice, quiero hablar contigo, y llega el muchacho o la muchacha y se llega ahí con usted y usted le dice, así que, ahí es llamada de atención. Así que no te estás portando bien en la escuela. Así que no hiciste la tarea. Así que no entraste a la escuela. Así que te dejé en una puerta y te saliste por la otra. Así que te agarraste de la greña con tu compañera de trabajo. Así que el Señor te está hablando. Aleluya. Óigame, le dice, así que no habéis podido velar 1 hora. No has podido velar conmigo 1 hora, hermanos. 1 horita. Necesitaba el Señor que lo acuerparan. Necesitaba el Señor, estaba pasando su momento profundo y necesitaba que estuvieran con Él orando y hermanos intercediendo por Él. Vamos al siguiente punto. Este es el tiempo. Se mide, pues usted puede medir el tiempo, lo que usted quiera orar, pero el Señor te manda 1 hora. ¿Cuántas horas trabaja usted? Los que trabajan, ¿cuántas horas trabajan? 5 horas, 8 horas, 10 horas. Si usted le diera el diezmo al Señor de la oración, ¿cuánto le tocaría? Si usted trabaja 10 horas al día y le diera el diezmo de la oración al Señor, ¿cuánto sería? 1 hora, ¿verdad? No. ¿Cuántos minutos serían? 10 minutos. 10 minutos. ¿Cuánto sería? El diezmo de 10 horas, ¿cuánto sería? 1 hora, ¿verdad? ¿Y el día tiene cuántas horas tiene el día? 24 horas. El diezmo de 24 horas serían 2 horas y media, ¿verdad? Pero como usted siempre da más el diezmo, le metería 3 horas. Porque trabajamos 8 horas. Dormimos 8 horas. Nos queda, y el día tiene 24 horas. ¿Qué se hacen las otras 8 horas? ¿Qué se hacen las otras 8 horas?
¿Sabe que nosotros tenemos más de 8 horas de ocio? Pues trabajamos 8 horas. Dormimos 8 horas, pero no dormimos las 8 horas. ¿A qué hora se acuesta usted? A las 11 de la noche. ¿Y se levanta a las 6 de la mañana? 5 o 6 de la mañana se levanta usted. O sea que le quedaron, solo durmió como 4 horas. No, 5 o 6 horas, ¿verdad? ¿Dónde están las demás horas? O sea que sí le podemos dar al Señor, hermano. Mire, hermano, yo leo que si la iglesia le diera el diezmo de la oración al Señor, las iglesias estuvieran a rebalsar. La iglesia tuviera un poder. Si todos nos propusiéramos a orarle al Señor el diezmo de la oración, 2 horas y media, Dios mío, eso templara cada culto. Aleluya. No, pues algunos hasta aquí se duermen, hermano. Ni siquiera las 2 horas que vienen aquí le dan, hermano, completas. Vamos, horario de oración, horario de oración. Cuando digo horario es a qué hora debo de orar. La Biblia dice que hay que orar en todo tiempo. Pero en el misterio de la oración hay horarios específicos. Hay horarios específicos para orar. Un ejemplo puede ser, este es un ejemplo, después vamos a ver los versículos, que no están en los versículos que voy a leer, pero es un ejemplo. Usted puede orar 12 de la noche, puede orar 3 de la mañana, puede orar 6 de la mañana, horas misteriosas para orar, horas misteriosas para orar. 12 de la noche, se parte el día. 6 de la mañana, perdón, 3 de la mañana es la tercera vigilia. 6 de la mañana comienza el día. 9 de la mañana es la tercera hora. 12 del mediodía se parte el día también. 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche. Son horarios que tienen un misterio de oración. Si nosotros tuviéramos esa disciplina, hermanos, otra iglesia fuéramos. Pero vamos a los versículos, los horarios de oración. Horarios de oración. Dice San Marcos, capítulo 1, versículo 35. ¿Qué dice? Ahí está su horario que el Señor tenía para orar. Había lugares, había tiempos que él oraba toda la noche. Pero en este fue aún muy oscuro. Yo pienso que fue como a las 3 de la mañana, ¿no? Como a las 3 de la mañana, que todavía estaba. A las 3 de la mañana dicen que es donde sale la llorona. No, a las 3 de la mañana, hermano, ¿sabe usted que a las 3 de la mañana es el tiempo más rico de dormir? De mantenerse despierto, más difícil mantenerse despierto. Las 3 de la mañana, mire usted que parece insomnio, ¿verdad? Que a veces usted está dando vueltas en la cama, cuenta el dinero que tiene, lo vuelve a contar, para venirse quedando dormido a las 3 de la mañana, o a veces a las 4 de la mañana, o a veces a las 6 de la mañana, a la hora que se va a levantar y ya no se puede levantar porque siente tan rico el dormir. Por eso es que esa hora, a las 3 de la mañana, no es que Dios no te oiga a otros horarios, quiero aclararlo. No es que Dios no te oiga, Dios te oye cualquier horario. Y es posible orar cualquier momento, orar. Las 24 horas del día usted puede andar orando en su trabajo, en su mente, usted puede orar en su carro, en la tienda donde usted puede andar orando. Pero estos son lugares misteriosos de orar. El Señor dice que se levantó muy de mañana, seguramente a las 6 todavía estaba orando, porque como a las 7 o a las 8 lo llegaron a buscar los discípulos y le dijeron: mira, ahí está un montón de gente esperando. Qué lindo, hermano. Fíjese que el pastor que inició las células en Corea, pastor Yonggi Cho, ya murió. Ya murió. Ellos tenían oración a las 3 de la mañana, comenzaba la oración en el templo. No tenían gente todavía, no tenían gente, comenzando la iglesia en una carpa. Y una vez se durmió, dice él que se durmió. Mire, tanta oración que hacía. Y esa vez se quedó dormido. Y la suegra, imagínense quién lo llegó a llamar. La suegra lo llegó a llamar, le tocó la puerta. ¡Cho!
show. Te has olvidado de la oración, allá te están esperando y te toca dirigir. Dice que él se levantó y corrió para la carpa y se paró a orar. Y cuando estaba orando y abría los ojos, todos los hermanos riéndose. Y él dijo, ¿por qué se ríen? Y dijeron, todavía se había ido con la pijama. O sea, estaba tan metido en la oración, estaba tan metido en la oración en él, que no se acordó ni de cambiarse, sino que en pijama. Cuando se va viendo en pijama. Yo he visto gente que se va con un zapato de uno y otro de otro, no sé si ya lo he visto. Un calcetín de uno y mire esos pies. No. Dios mío. Yo a veces me preocupo porque a veces como todos los 6 años, hermano, estar en la mañana platicando con los hermanos y bromeando, riendo, mi hermano. No sé por qué me da tanta risa en la mañana. A veces, hermano, a veces digo cosas, digo, Señor, ¿qué fue lo que dije? Porque yo siento que ya estoy con la gente, como que estamos unidos ahí por 6 años haciendo lo mismo. Imagínense. Óigame, pero es cuando tenemos nosotros ese mover de oración. Pedro, vamos, Hechos 3:1. El Señor lo hizo de mañana, posiblemente era las 6 de la mañana, 3 de la mañana. Miren lo que dice Hechos 3:1, dice la palabra del Señor. Léamelo ustedes, hable por ahí. Leamos de una vez la versión voz ahí. O sea que las 3 de la tarde era la hora de la oración. Habitual. Era la hora habitual, o sea, era la tradición demandaba que a las 3 de la tarde se tenían que reunir para orar. Misterio de oración. ¿Por qué tendría que hacerlo a las 3 de la tarde? Porque hay un misterio en esa oración que tenemos que tener la revelación nosotros. Yo apenas me recuerdo, no sé si la hermana Miriam se recordará, pero yo apenas tengo una lucidez que en el tiempo de la guerra, ahí en el caserío de nosotros, se hacían oraciones en las casas. Y yo creo que lo hacían en la tarde. Apenas me recuerdo una vez que se reunieron, aún la gente no cristiana, se reunían en las casas a orar del miedo de la guerrilla, ¿no? Del miedo de la guerrilla. Se reunían a orar. Yo me acuerdo, es una ilusión que tengo, no sé si será, pero yo me recuerdo, bien tengo de memoria el color de la puerta de la casa, bien tengo de memoria el password que le pusieron a la puerta, que llegaron mis tías, su familia que viven enfrente de nosotros y se metieron a la casa, creo que eran como las 4 o 3 de la tarde, quizás solo esa vez me recuerdo, pero que se reunieron a orar en la casa de nosotros en el tiempo de la guerra, porque había un pánico, había un temor. Yo recuerdo que ese día en la tarde se reunieron a orar. Yo estaba quizás ya estaba más grande como que Joseph, creo. Como Max estaba, que a la misma edad tiene, ¿no? Max tiene la misma edad de Joseph, no sé. Pero me recuerdo. Y lo que sí me recuerdo, el color de la puerta y el color de la password que le ponían a la puerta. ¿Sabe cuál era la password? Una gran tranca que le pusieron. Que detenía una paleta de aporrear maicillo, decía allá, para que no entrara nadie. Pero la necesidad, hermano, pero ¿sabe qué? La gente se ha hecho dura de corazón ahora. La gente se ha hecho dura de corazón ahora, hermano. Mire, están viendo la necesidad que hay, la persecución que hay, pero nadie se ha acercado a la iglesia todavía a decir,
Mire, vengo porque estoy preocupado porque andan ahí agarrando gente. Yo no he visto a alguien que venga y dice, están necesitados, hay que reunir, no, miedo, mejor que ni se acerquen a la iglesia, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay un misterio en la oración. El día martes, el día jueves, el día domingo, hay un misterio de venir a la casa del Señor. Aquí se reunían, ¿a qué hora se reunían? A las 3 de la tarde. Un día a las 3 de la tarde, hora habitual de la oración diaria. Pedro y Juan se dirigieron al templo. Amén. Segundo, tercera, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿A qué hora? A la medianoche. Pregunto, ¿a qué hora los meterían a la cárcel? Pudieron haber orado otro horario. Pudieron haber orado a las 3 de la mañana. Es un horario de misterio. ¿Por qué tuvieron que esperar a las 12 de la noche? Porque Dios te va a indicar el misterio de cada hora que tengas que orar. A cada uno Dios nos va a decir, ora a tal hora. A cada uno Dios nos va a decir, te toca orar a ti. A usted quizás le va a dar a las 3 de la tarde, a otro le va a dar a las 9 a las 6 de la tarde, a otro le va a dar a las 9 de la noche, a otro le va a levantar a medianoche, a las 12 de la noche, a otro a las 3 de la mañana. A mí me ha dado las 6 de la mañana. Claro que sigo orando cualquier otro momento, pero las 6 de la mañana es el horario que Dios me dio en el 2020, porque era la salida del sol, el comienzo del día, 6 de la mañana. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Nosotros, otros programas radiales se han establecido a las 6 de la mañana también. Dios nos va llevando en ese tipo de oración. Pero aquí dice la Biblia que estos oraban ¿a qué horas? A medianoche. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versión Voz dice, imagínense esto, hermano. Mira esta versión, qué lindo, como dice. Imagínense, hermano. Ese que yo la traduje, porque dice, imagínense. A mí me gusta decir, imagínate vos. Imagínense. Es medianoche. En la oscuridad de su celda, Pablo y Silas, tras sobrevivir, óigame, hermano, óigame, les acaban de dar una garroteada de a de veras. Y hay gente, hermano, que deja ir a la iglesia por una mala mirada. Por algo que se le salió el predicador y le tocó su corazón, dice, yo ya no voy a la iglesia por eso. Ya no voy a la iglesia por eso. Hermano, me voy a salir para quitarle el sueño. Oh. A veces, ¿verdad? Uno es conocido y no conoce a la gente, ¿verdad? Ayer estábamos con mi esposa por allá y de repente estaba yo en una línea y apareció una hermana y me dijo, oh, Dios te bendiga, y me dio la mano. Y yo me miraba, se mandó traje, dije, yo mando traje. Más andaba la playera negra de YouTube, andaba, se mandó traje. Dije yo, qué unción, dije yo, que hasta me, dije, como dije, pastor, dije, hasta me echan de ver que soy cristiano. Hermano, ¿y qué me recordaba? Fui la hermana necia, después que encontró a la pastora, y necia platicando con nosotros. Y todavía nos dice, mira el niño, nos dice, y la niña, ¿se acuerdan que estaban chiquitos cuando llegábamos a la iglesia? Y yo, con una pena, hermano, tremenda. Qué pena la que me... Y todavía no sé qué fue. Todavía no sé quién es. Todavía no sé quién es. No me recuerdo. Le he buscado en los últimos archivos y no sé quién es. Claro que me dijo dónde nos había conocido, pero sabe que hasta dónde va. Vive aquí en Tasco y va, tiene no sé cuántos, 9 años de estar yendo hasta Los Ángeles, ¿no?
Dios mío. Qué bonito tendrá esa iglesia donde ella va, que tiene 9 años de viajar hasta Los Ángeles. Oigan, es un misterio que Dios le ha dado que viaje hasta allá, ¿verdad? Tanta iglesia aquí. Pero no dejamos de darle la dirección nosotros. Cuando venga a ver cómo voy a hacer, decir, hermana, denme su nombre porque no me recuerdo. 15 años hace que no sé, o más años, quizás que la conocimos y nos conoció. Y ahorita no, aquí no ha venido a la iglesia, aquí no ha venido. Tal vez si hubiera venido aquí si la conociera. Pero no me recuerdo. Pero eso es algo para que usted diga, vamos adelante. Porque quería decirle, estábamos allí, ¿verdad? Es medianoche en la oscuridad de su celda. Pablo y Silas, tras sobrevivir a una brutal paliza, no gimen ni se lamentan. Por eso vino eso la mente, porque hay gente, hermano, que dice, me fui de tal iglesia porque me hicieron esto. Ella nos comentó por qué se fue de la iglesia. Por eso vino a mi mente. Porque a veces, pero aquí dice, mire, porque aquí dice, no gimen ni se lamentan. O sea, no estaban, ay, me duele. Silas, ¿dónde te duele? En mi espalda me duele. ¿Y tú cómo estás? Ay, cállate, Silas, cállate, que a mí me duele todo. Eso sí podían decir, me duele como que me dieron una garroteada, porque a eso se la habían dado. ¿Y tú qué sientes? No, yo como que me han metido cuchillo. ¿Y quién te pegó? A mí me pegó el policía más gordo, me pegó a mí. No estaban diciendo eso. No, ellos estaban diciendo, ellos decían, ojalá el Señor les deje caer un rayo a estos malvados desgraciados. No decían eso. ¿Qué decían ustedes, hermano? ¿Qué decían ustedes? ¿Qué dijeron ustedes? Ay, Señor, aquí está tu hijo, Señor. Ese no se burla de mí jamás, Señor. Ese que se burló de mí, que le caiga un rayo, Señor, que lo deporta. No, Pedro, no, y Silas, ellos oraban. Señor, ten misericordia de los que nos pegaron. Diga conmigo, ten misericordia del presidente de los Estados Unidos, Señor. Dios. Mil gente no pudieron hacer misericordia. Ay, Dios mío, hermano. Uy, no, estos no se lamentaban, dice que estos cantaban y adoraban a Dios. Digan, yo adoraré al Señor. Digan, dice que oraban y cantaban himnos a Dios. Los presos de la celda contiguas están completamente despiertos, escuchándolos orar y cantar. De repente, el suelo empieza a temblar y los cimientos de la prisión empiezan a agrietarse. Se oye el tinteo de las cadenas, chirín, chirín, de las cadenas, y los chillidos, así dice, ¿verdad? ¿No? Y los chirridos, háganme un chirrido. ¿Qué es un chirrido? El chirrido de la puerta. Así como en la puerta de su casa cuando la abre, ¿no? Oigan, se oía aquel, hermanos, movimiento de la respuesta a la oración que aquel y la alabanza que aquellos hombres habían hecho a Dios. Thank you, Jesus. De las puertas, dice, de las celdas al abrirse, y todos los presos se dan cuenta de que sus cadenas se han soltado. Hey, jóvenes, ¿cuándo nos aventamos ese drama? Estaría bien ese drama. Aquí la versión Bolo lo dramatiza. Quisiera tener un músico que me dijera, me hiciera todos los chillidos cuando yo estoy leyendo esto. Aleluya. Alguien dele un aplauso al Señor ahí. Oye, todos los presos se dan cuenta de que sus cadenas, hermanos, miren qué lindo, ¿verdad?
Qué lindo, hermano. Hoy necesitamos, hermano. Yo les contaba, hermanos, que Dios ha hecho milagros. Y esos milagros necesitamos ahora. Yo les he comentado los milagros de que han habido hermanos que los enviaron para sus países, migración los envió para sus países. Y cuando llegaron allá, le dijeron que recibieron una llamada de acá y le dijeron, tráete a fulano de regreso, porque lo matamos equivocadamente. Y lo agarraron y lo trajeron en el avión solito de regreso, y al llegar aquí lo soltaron. Fue un milagro de Dios. Pero sabe que el diablo hoy se ha puesto más fuerte. Los últimos días el diablo se va a poner más fuerte. O sea, los milagros que era fácil ver antes, ahora necesitamos clamar más para que se vean esos milagros poderosos. Necesitamos orar más para que se miren esos milagros, porque hoy está difícil. Y hoy le pueden poner un cargo, hermanos, cualquier momento. Estaba viendo la entrevista que le hace uno de los reporteros americanos al presidente de acá, y el presidente le dice, ese fulano que mandamos para ese país, voy a parafrasear que va a entender, dice, era de la banda esta. Dice, hay foto, hermano, hay gente que tiene valor. Hay gente que tiene valor. ¿Y saben qué le dice el reportero? No sé si usted ha visto ese video. ¿Sabe qué le dice el reportero? Ese es Photoshop. Al presidente, el reportero le dice, ese es Photoshop. Y le dice, tú puedes agarrar ese teléfono, llamarte que lo traigan de regreso. Yo no sé, yo solo estoy diciendo lo que dijo el reportero. Aclaro, no, yo no sé. Lo que sí sé, que cuando él está con el gobernador, que lo sacan y está platicando, en la mano no tiene el número que le pusieron en la foto. Si usted ve la foto y la acerca, tiene tatuado acá, pero el número y las letras no dice María Salvador. No dice. Pero la foto que el presidente tiene, sí ya tiene el número. Pero lo que admiré fue el reportero que le dice, ese fue a este hombre, ese es Photoshop. Qué tremendo, ¿verdad? Qué gente que tiene valor, ¿no? Pero la iglesia tenemos que orar, porque tiempos difíciles vienen. Yo me pongo a pensar, déjeme machucarme esto por aquí. Yo me pongo a pensar, y yo quiero que usted piense conmigo, porque estamos hablando de la oración. Yo quiero que usted piense conmigo, hermano. Si el Señor nos dejara pasar la gran tribulación aquí, que no la vamos a pasar. Yo quiero que le diga algo, incluyéndome quizás a mí. No lo saltamos. Porque la gran tribulación, lo primero que te van a pedir es que te dejes poner el sello de la bestia. Y yo tengo bien comprobado que nos rendimos en el 2020. ¿Sabe qué es la excusa que tenemos? Una excusa para cada cosa. Tenemos una excusa para cada cosa. Y dijéramos, es que no. El Señor va a tener misericordia de mí. No. La Biblia es clara. Que el único que se quiere, y yo te voy a decir, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo. Ahora lo tenemos. Pero en ese tiempo ya no. En ese tiempo el Espíritu Santo, los que se queden en la gran tribulación no van a tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo va a venir sobre 144,000, y que son los judíos, 12 de cada tribu. El pueblo gentil va a ser salvo a puro pulmón. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo se va a levantar con nosotros, con la iglesia. Hermano, no
se quede. No se me quede. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Meternos en oración. Buscar de Dios, porque el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está cerca, iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está cerca. We are not playing around. No estamos viviendo un cristianismo cultural. Esto es una relación con Dios. Joven que estás aquí, joven que me oyes a través de los medios de comunicación, aquí no cuenta tu papá, aquí no cuenta tu mamá, aquí eres tú y Dios. Esposo, no cuenta tu esposa, esposa, no cuenta tu esposo. Aquí tú vas a dar cuenta de tus hechos. No, es que mi esposo no quiere que se quede él. No, es que mi esposa no quiere que se quede ella. No, pero mis hijos no quieren que se queden ellos. Pero aquí es personal. Ahora, si alcanzamos a orar por ellos, es otra cosa. Pero aquí es personal. Que te digan, no vayas a la iglesia, quédate conmigo, mira esto, solo iglesia, solo oración. No, lo siento mucho, pero yo tengo que buscar el rostro de Dios. Aunque te golpeen, aunque te peguen, a esto le metieron una paliza, pero se quedaron orando al Señor. Amén. Denle otro aplauso al Señor. Ya van 4. 3. Lugares de oración. Lugares de oración. Lugares de oración. Dios te va a poner lugares específicos a orar también. Pídele al Señor, Señor. Es más, hermano, hasta en tu casa, dile al Señor, Señor, ¿cuál será el lugar más bonito para orar de mi casa? Señor, ¿cuál será? Y tal vez Dios te va a indicar esa esquinita ahí. Ese lugarcito ahí está bonito. Para que ores, porque hay lugares específicos. O te va a decir, te va a indicar un parque para que vayas a orar a ese parque. Habitual todos los días, hoy en el verano el Señor te va a decir, ora en tal parque. Y usted se va a ir a orar a ese parque, porque el Señor tiene lugares específicos. También se puede orar en todo lugar. Hay que levantar manos altas en todo lugar. Pero en el misterio de la oración hay lugares específicos. Lugar de oración. Vamos a ver. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió ¿a dónde? Al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Alguien búsquelo y me lo tiene ahí en la Biblia, por favor, listo. Porque no lo puse aquí los demás versículos. Pero el Señor, ¿dónde era? El monte. El monte. El monte. Dios te va a poner que ores en el monte muchas veces. Un parque, tu automóvil, en tu carro. Ahí Dios te va a meter a que ores. O quizás en el porche de tu casa, a la luz de la luna. Dios te va a poner un lugar que ores. Hay lugares específicos. ¿Qué dice el siguiente versículo? Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Ok, manténgamelo ahí. Vamos al siguiente, manténgamelo ahí. El closet o tu cuarto. Mire lo que dice. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. No, como dice, tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos al siguiente versículo. Vamos al siguiente versículo. Hechos 16:13. Mire qué lindo este versículo. Mire qué lindo este versículo. Me encanta este versículo. Dice, y un día de reposo, ya íbamos a dos lugares. Hay muchos lugares, pero solo le estoy dando dos específicos. Ahora vamos con el tercero. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río. ¿Dónde qué? No tenían una sinagoga. La célula de ellos, ¿saben dónde la tenían? ¿Dónde la tenían? ¿Qué sé? Junto al río. Lugar específico. Y saben que ellos, ¿saben cada cuánto iban a esa oración? Todos los días.
¿Y sabe quiénes tenían esa oración? Gente que no era cristiana. Gente que no era cristiana tenía esa oración. Por eso el Señor los manda a ellos ahí, junto al rey. Hay gente que Dios le da que va a orar a la playa. Se van a orar a la playa solos, ahí están orando. Yo conozco muchos pastores, o he oído más bien dicho de muchos pastores, que Dios les indica que vayan a orar a la playa. Por supuesto, de noche. No me vaya a decir que estoy orando, pastor, 12 del mediodía, día domingo, con lentes oscuros, recostado en la arena, viendo la creación. Aquí viendo la creación de Dios. Estoy hablando de eso. Estoy hablando de lugares específicos, como de noche, a orar ahí en la playa, o junto a un río en la montaña. Ya casi no se ve eso, ¿no? Ya casi no se ve eso, gente que yo me levanto en la madrugada a orar, ya casi no se ve. Y quiero cerrar con esto, pero cuando digo cerrar es que me falta una hora de predicar. ¿Qué dice el Dios, pastora? Mire, la oración, eso lo tenemos ahí. Vente para acá, hijo, déjame ahí, solo déjame entrar y te vienes para acá, porque ya ha terminado. Vente, sentarte en la primera banca, agarra la cosecha del mensaje, vente para acá, porque después te voy a poner a orar ahí. Mire, cada oración tuvo una respuesta. Cada oración tuvo una respuesta. Creo que no puse la del templo aquí cuando subió Pedro, esa creo que se me escapó. Mire, el Señor dice que se fue al monte a orar. Sígame leyendo, pastor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Mire, hermano, Dios te va a poner, óigame bien lo que te voy a decir, Dios te va a poner lugares específicos. ¿Sabes para qué? Para cuando ores, porque adelante hay un problema, adelante hay una situación difícil. Porque el viento era contrario. Él manda a los discípulos y él se va al monte a orar. Eso me llena a mí de ver el poder de la oración, porque el Señor lo ve en visión. El Señor está orando en lo oscuro en el monte, y cuando está orando ve que los discípulos se están ahogando, ve que los discípulos están en peligro. Pero como él está lleno de oración, ¿qué hace él? Se deja venir en medio de la tormenta. Mire qué lindo. Usted, Dios le va a poner un lugar específico y se va a dar cuenta usted, ¿por qué el Señor me está llamando a orar a esta hora? ¿Por qué el Señor me ha puesto a orar? Quizás te va a sacar al parque, al estacionamiento, y usted va a empezar a orar por ese carro. Señor, bendice ese carro. Señor, bendice el carro de mi hijo. Señor, guarda el carro de mi hijo. Señor, no sé por qué siento el deseo de orar por el carro de mi hijo. Señor, guarda el carro de mi hijo, Señor. Y usted le va a dar 7 vueltas. Señor, cuida el carro de mi hijo, cuida el carro de Dios. Y de repente un día le va a llamar, mamá, tuve un accidente. Y usted le está bien, sí, solo el carro se acabó. Pero yo estoy bien. Dios lo va a guardar. El día fuimos por ahí, el día que fuimos a orar, eso me parece un testimonio, hermano. Que estuvimos orando. Anduvimos orando ahí en el círculo de Ones, en la oficina. Voy a estacionar el carro en la oficina de mi patrón, y que es bien chiquito ahí en la entradita ahí, bien estrecho. No más terminamos de orar, nos fuimos, cuando veníamos saliendo, como bien estrecho, hizo mi troca. Ahí un día la hermana, ¿se oyó duro o no se oyó duro, hermano? Sí, se oyó duro. 2 veces se oyó. Y dijo a la pastora, me acabaste mi troca, me dijo la pastora. Te lo dije. Y no me quise bajar, hermano. No me quise bajar a ver. Yo dije, bueno, el diablo está aplastado. Y después dije, mi troca está aplastada. Yo dije, Señor, vengo de una nación. Pero ¿sabe qué? 2
ni de ver se le echa el tiempo. No le pasó nada. No le pasó nada. Solo tiene 2 marquitas chiquitas al golpe que se dio. Nada tiene. Nada tiene. Si le digo al carguachero, ¿sabe qué? Póngame el pastita y hágamele así. Le saca el color que le quedó. Pero el golpe se oyó, ¿no? Yo no sé cómo Dios la levantó, o el ángel que venía detrás, que ya yo salí no se alcanzó a subir el ángel, creo. Porque salí muy rápido, el ángel salió en carrera y cuando iba la agarró y ¡pum! Lo tiró para el otro lado. Alguien diga, ¡tranqui, chis! Oígame, Dios te va a poner a que ores algo, porque quizás tu carro se va a dañar, pero tú vas a quedar con vida. Tu hijo va a quedar con vida, porque a los discípulos el Señor los salvó. Dice, el siguiente, San Mateo dice, mire lo que te voy a decir, mire lo que dice la Biblia. El siguiente versículo, eso es lo que leyó la pastora ahí. Mire lo que dice en San Mateo 6:6, dice, y tu Padre, al final del versículo, y tu Padre, ya lo tenemos ahí, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuál es la bendición? Tu recompensa. Toda oración tiene recompensa. Pero nosotros a veces nos quedamos, hay que ser humildes, hay que meternos a orar, que nadie lo sepa, que nadie diga nada. Se va a dar cuenta la gente que ora, hermano. La gente se va a dar cuenta que oras. Porque Dios te va a dar tu recompensa. Amén. ¿Se acuerda de Pedro? ¿Por qué no puse ese versículo aquí? ¿Se acuerda de Pedro? Tenía un lugar específico. Ah, sí, lo tuvimos, ¿verdad? ¿Dónde oraba Pedro? A la hora tercera, ¿dónde oraban? En el templo. ¿Por qué lo llevaba el Señor a orar allí todos los días a las 3 de la tarde? ¿Por qué? ¿Se recuerdan? Que ese día va subiendo las escaleras. ¿Qué pasó ahí? Estaba una persona pidiendo, y le digo, no sé cuántos días tenían, hermano, de estar intercediendo. Esa persona que estaba ahí estaba bien atada, bien amarrada. Pero ya cuando llegó el tiempo, no sé cuánto tiempo lo tuvo el Señor orando en el templo, para que llegara el día. ¿Sabe que ese hombre tenía aproximadamente 40 años? Quiere decir que ese hombre que estaba ahí vio a Jesús en persona. Ese hombre muchas veces vio a Jesús que entró al templo y Jesús no lo sanó. Dijo Jesús, se los dejo a mis discípulos. Hechos 3:1. Se los dejo a mis discípulos, dijo Jesús. Porque ese hombre estuvo ahí cuando Jesús entró muchas veces al templo y no lo sanó. Después los discípulos continuaron yendo a orar, hasta que un día, ya cuando el milagro se había hecho, el hombre les pidió algo, les dijo, regálenme algo, y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Oración. ¿Cuántas horas de oración tenía ahí en ese templo? No lo sé, pero le dice, tengo tantas horas de oración y lo que tengo te doy. Levántate, ponte derecho, y que y le toma la mano y lo levanta. Ahí está la oración. Todas las oraciones que te dije ahora, si usted le busca recompensa, si usted agarró todo ese mensaje y va y busca la recompensa, le va a encontrar. En Hechos capítulo 16, cuando estos hombres, cuando el lugar específico, cuando estaban, hermanos, en el lugar del río, donde iba a orar el apóstol Pablo, iban a orar a ese río. ¿Qué había ahí en ese río? Una mujer llamada Lidia. ¿Qué hizo el Señor? Le abrió el corazón. Pero ¿qué más había de contrario ahí? Esa era sensible. Esa mujer tenía negocio. Esa mujer tenía un negocio de vender telas. Ella vendía telas de púrpura. O sea, era una negociante de telas, una señora rica, una señora adinerada, era ella. Pero no creía en Jesús, pero fue a esa oración y se convirtió. Pero había algo más. Había algo más ahí. Una atadura. Que cada vez que ellos iban para el río, se iba a la par de ellos. Caminaba. Ella les daba una pista. Caminaba con ellos. ¿Qué les decía? Estoy dando pista. ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? Esa atadura que se iba con ellos. ¿Qué les decía?
era una muchacha con un espíritu pitonizo. Por eso el Señor los tiene orando junto al río. Porque la culebra, serpiente, pitón, hermano, o hay espíritus de las aguas. Thank you, Jesus. Y ese espíritu estaba en las aguas. Entonces ellos tienen tiempo de estar orando ahí. Y la mujer, cada vez que iban a orar, ¿sabe qué hacía la mujer? Estos son los que predican las buenas nuevas del Dios Altísimo. Estos son siervos del Señor. Estos son siervos del Señor que predican. Y todos los días que ellos iban a la oración, la mujer se les pegaba. Estos son los hijos del Dios Altísimo que nos están predicando las buenas nuevas. Aparentemente era verdad. Versículo 16. ¿Qué dice? 16, ¿verdad? Sí. Ah, así estamos bien. Sí, y pues lo vamos a poner aquí. Ya el hermano ya está aquí. Ahí le vamos. Versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus ángeles, adivinando. Este, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Ok, muchos días. O sea que Pablo no llegó una vez a ese río a orar, sino que llegó muchos días a orar ahí. Hay demonios que no van a salir con una oración que hagas. Hay gente que a veces va a las congregaciones y dice: voy a ir a que se me solucione el problema. Con un día no se te va a solucionar el problema. Dice que esta muchacha muchos días estuvo allí. Los acompañó muchos días. ¿Hasta cuándo, pastora? Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Se da cuenta? ¿Qué atadura había en ese pueblo? Le digo, Dios nos indica lugares. Hoy Dios nos ha dado. No tome a poco la oración que venimos a hacer, hermano. No la tome a poco. Comprométase. Va a venir a la oración mañana. Comprométase. Señor, vamos a ir a la oración. Pase. Quizás no va a tener tiempo, tiene que trabajar mañana. Señor, ahí durante su trabajo, Señor, acompáñanos en esa oración. Señor, que usted no sabe por qué el Señor nos ha traído. Ahorita aquí íbamos con la pastora, que íbamos a traer a la hermana Miriam. Íbamos encontrando aquí bastantes muchachos, yo no sé si los han sacado de un lugar, de esos lugares donde tienen a los de rehabilitación. Yo no los había visto aquí todavía. Quizás no había caminado para este lado. Quizás yo no había caminado para este lado. No había visto gente bajo la influencia de la ¿cómo se llama? Anfetamina. Así se llama esa droga, ¿verdad? O fentanilo, algo así, ¿cómo se llama? Fentanilo. Es aquí. Ahí por la gran encontramos a uno. Bien. Porque lo que muestra esa droga, no es esa droga lo hace como zombie a la persona. Como epiléptico. Caminando como epiléptico. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está poniendo ahora. ¿Cuál es una de las oraciones que está en la lista? Por la drogadicción. Alcoholismo. Por todos los vicios. Todos los vicios. Por los enfermos de los hospitales. La oración es específica y Dios nos está llamando a que nos levantemos como intercesores. Usted nunca ha ido, véngase, hombre. Pastor, yo no aguanto estar. Tráigase una silla. Tráigase una silla y siéntese ahí. Y yo le aseguro que ni la va a usar. Le caiga el fuego y ya ni la va a usar. Pero oremos. Mañana los espero acá. Qué lindo fuera que viniéramos todos para cubrir desde aquí, desde esta luz hasta la luz. Que nos pusiéramos ahí a orar con los carteles. Cubriendo desde acá hasta allá. ¿Lo podemos hacer? ¿Quiere que le diga? Ya se van a levantar más. Usted lo verá. Que ya van a haber más iglesias que van a empezar a hacer caminatas de oración. Usted lo verá. No porque nos han visto a nosotros, aclaro, no porque nos han visto a nosotros, sino que porque es
una unción que Dios está dejando caer en este condado. Es porque es un propósito de Dios. No porque nos hayan visto a nosotros, no porque nos estén copiando a nosotros, Dios nos guarde. No, es porque Dios lo está haciendo que la iglesia despierte. Denle un aplauso al Señor y póngase de pie esta noche y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Dios mío, orando esta noche, venimos clamando esta noche, venimos, Dios mío, despertando esa unción de oración, ese espíritu de oración, ese espíritu de oración. Necesitamos, Dios mío, ese espíritu de oración. Si usted tiene una necesidad y quiere venir al frente, venga al frente. Señor, aquí estamos, Dios mío, este día, Señor. Queremos orar, Dios mío, por esas necesidades específicas, Señor. Señor, venimos clamando, Dios mío, venimos orando. Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange. Y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.